Perfecto, entonces voy a presentar de una vez pantalla. Ya estoy grabando la sesión. Me avisan cuando vean la pantalla, por favor. Ya la están viendo. Sí, Un señor. archivo de Excel. ¿Sí? Ok. Listo. Se van por favor donde dice la pestaña que dice Func 1, función 1. Vamos a empezar a trabajar algunas funciones básicas que no sé si de pronto conocen. Vamos a ver si las manejan. Dependiendo del manejo que tengan, pues vamos avanzando más rápidamente. Bueno, como hemos hablado de que este es un curso de Excel intermedio, pues realmente no creo que exista problema en realizar las operaciones que dicen este ejercicio primero. Tenemos una, voy a aumentar un poquito el tamaño para que puedan observar. Tenemos una tabla en la cual encontramos unos empleados, un sueldo base, un descuento AFP que debemos aplicar con su respectiva, con su respectivo valor aquí, que se encuentra en la celda B1, que es el valor de descuento AFP, que es el 12%, un descuento de salud equivalente al 7%, que también debemos calcularlo acá, y un líquido a pagar que debemos calcular. Y aquí están las fórmulas de lo que debemos hacer. Entonces, yo no creo que haya problema en realizar este ejercicio, ¿cierto? Todos aquí conocen Excel. Entonces, podríamos hacerlo de forma rápida. La persona que no lo sepa hacer, por favor, me dice. Si están observando lo que estoy haciendo, ¿cierto? Sí, señor. Ok. Me imagino que a todos les dio estos valores. ¿Me confirman, por favor? Sí, sí, me dieron esos valores. Ok, perfecto. Entonces podríamos avanzar a realizar de pronto algunas funciones por acá. ¿Alguien me puede decir cómo haríamos, con qué función realizaríamos este enunciado? Aquí nos dice cuánto gana el empleado mejor pagado. O sea, de acuerdo a la columna que sería líquido a pagar. ¿Alguien conoce la función que podríamos utilizar? El filtro. No, una función. Vamos a trabajar con una función. Ah, ok, una función. ¿Sí? ¿Alguien la conoce o...? La función máximo. Sí, ok. Ok, bien. Podríamos utilizar la función max. Ok, ya la voy a desarrollar para que pues, puedan observar cómo se realiza. La función la función máxima es una función muy sencilla. Vamos de pronto a trabajar unas funciones sencillas ahora en una cuestión de 20 minutos para poder avanzar a otro tipo de función. Entonces, miren, función max, como ya sabemos que toda fórmula en Excel comienza con el signo igual, simplemente aplicamos la palabra reservada max, que sería la función máxima. Máximo, ¿y qué aplicaríamos dentro del paréntesis? Aplicaríamos el rango de celdas de las cuales vamos a obtener el, el máximo valor. Porque la pregunta es cuánto gana el empleado mejor pagado. Para poder desarrollar esa pregunta, pues obviamente necesitamos saber cuál es el sueldo más alto. Entonces, el sueldo más alto lo seleccionamos sencillamente con la función máximo. Nos devuelve el valor máximo de un rango de datos. ¿Ok? Entonces, miren, ahí desarrollamos la función. La función max nos genera el valor máximo de un determinado rango de datos, que es lo que acabamos de hacer. ¿Cuánto gana el empleado peor pagado? O sea,
Para resolver esa inquietud, pues debemos conocer el menor valor de ese determinado rango de datos. ¿Ok? Entonces, para resolver eso, ¿qué necesitamos hacer? Otra función. Es muy sencillo, cuyo desarrollo es el siguiente. Igual min, como si fuéramos a decir el mínimo. O sea, min y el mismo rango de datos. Y de esa forma, pues ya conocemos un par de funciones muy sencillas, que son max para obtener el valor máximo de un determinado rango de datos y la función min para obtener el valor mínimo de un determinado rango de datos. ¿Ok? ¿Vamos claros hasta ahí? Yes. Sí, señor. Bien. Ok. Otra función muy sencilla que nos preguntan aquí por lo menos es esta. Nos preguntan, ¿cuál es el promedio de los sueldos? Para promediar, sencillamente utilizamos la palabra reservada, promedio. Entonces, sencillamente escribo igual promedio, que es una función, y lo mismo, aplico el rango de datos a obtener del promedio. Y le doy Enter. Entonces, ya conocemos tres funciones. Máximo para obtener un valor máximo determinado en un rango de datos, min para obtener el valor mínimo de un rango de datos y la función promedio para obtener un determinado promedio de datos de un rango. Bueno, tenemos tres funcioncitas sencillitas que hemos aprendido rápidamente. Aquí nos dicen, ¿cuál es el total a pagar en sueldos? Pues algo sencillo, simplemente es aplicar una sumatoria. Una sumatoria pues está aquí, todos sabemos realizar una sumatoria. ¿Sumatoria de qué rango? De este rango. Ya. Sencillamente aplicamos una sumatoria y ya tenemos desarrollado cuál es el total a pagar. Ahora, ¿cuántos empleados hay en la nómina? Bueno, hay dos formas de contar. Miren, podemos contar números y podemos contar textos. O sea, si yo quiero contar de pronto una celda que tenga números, entonces, ¿qué debo hacer? Simplemente escribo la función contar. ¿Ok? Contar, abro paréntesis y selecciono. Si voy a contar números, simplemente selecciono un rango de números. Miren, entonces, ¿qué estoy contando en este momento? Me está diciendo que hay 11. ¿Ok? O sea, me contó 11 casillas llenas. Ahora, si yo quiero contar textos, entonces hay una función que se llama contara. O sea, contar es para contar celdas que tienen números y contara es para contar celdas que tienen textos. Yo escribo contara, obviamente voy a seleccionar donde están los textos, o sea, donde están los nombres de los empleados. Y le doy Enter. ¿Ok? Entonces ya también aprendimos un par de funciones más. La función contar, que me sirve para contar un rango, contar un determinado número de un rango de datos, pero siempre y cuando sean numéricos. Y la función contara, terminado en A, contara, que nos permite contar un determinado rango de datos, pero que sea de textos. ¿Estamos claros hasta allí? Sí. Ok, Todo perfecto. claro. Ok, estas son funciones muy sencillas, pero de pronto vamos a necesitar recordarlas, de pronto alguien que no las sabía, pues las vamos a necesitar recordar porque vamos a utilizarlas de pronto más adelante en otro tipo de ejercicios. Entonces, continuemos. Continuamos a la función 2 que nos dice aquí. Voy a aumentar un poco el tamaño para que puedan observar. Entonces, miren, aquí nos dicen, tenemos un ejercicio con unos nombres y unas notas determinadas y debemos calcular un promedio de notas para cada uno. Pues sencillamente el promedio lo calculamos con la función promedio que acabamos de observar. ¿Promedio de qué? Promedio de las notas, las cuatro notas. Obtengo el promedio y desplazo la fórmula hacia abajo. Ya, eso es algo sencillo que debemos conocer. Y volvemos nuevamente a desarrollar otro tipo de preguntas. Dice, el promedio más alto es. ¿Con qué fórmula lo desarrollamos? A ver quién dice. ¿Con qué función? Máximo. Ok, con la función max. ¿Listo? Simplemente ahí tenemos ya el valor máximo de un promedio. El promedio más bajo, ¿cuál sería? Con la función mínimo. Y lo obtenemos. Perdón, déjame autorizar a alguien a que entre. Listo, ya. Y el número de alumnos que tenemos simplemente contamos las celdas, contamos las celdas de texto. Y listo. Ahí no me salió bien.
así. Okay. Y una función más que vamos a aprender. Aquí nos dice, la nota más repetida fue el. Entonces, para eso vamos a utilizar una función que se llama moda.1. ¿Qué nos permite hacer la función moda.1? Como ustedes saben, vamos a recordar un poquito de estadística. Como ustedes saben, la moda es el número que más se repite en un rango de datos. Entonces, siendo la moda el número que más se repite en un rango de datos, yo voy a utilizar la función. Escribo moda.1, que se llama la función, y selecciono el rango de datos donde están las notas. O sea, ¿qué me va a evaluar esta función o qué me va a devolver? Esta función me va a devolver el número que más se repite dentro de ese rango de datos. Entonces, miren, si yo aplico la función, él me va a devolver el valor de 5.9. 5.9 es el valor que más se repite. Hagamos una búsqueda manual para que nos demos cuenta. Miren, 5.9, 5.9, y creo que por aquí hay otro 5.9. Si ustedes revisan, 5.9 es el valor que más se repite en ese rango de datos. Por lo tanto, la función moda.1 nos devuelve el valor que más se repite. Nos devolvió 5.9. ¿Ok? ¿Vamos claros hasta allí? Sí, señor. Bien. Sí, señor. Bueno, aquí observemos otra vez. Este es un tipo de ejercicio parecido, bastante igual. Miremos a ver. Hagámoslo rápidamente. Dice, ¿cuántos clientes hay en esta tabla? Pues simplemente utilicemos la palabra contar, la palabra reservada a contar. ¿Listo? Y contamos los valores. Total de montos, pues simplemente sería realizar una sumatoria. ¿Una sumatoria de qué valores? Perdón, una sumatoria de los valores en montos. Promedio de los montos, pues ya sabemos, ya desarrollamos la función promedio. Promedio de los montos. Montos máximos cancelados, otra vez realizamos con la función máxima. Montos mínimos cancelados con la función mínima. Que son funciones bastante fáciles. ¿Y en qué año se solicitaron más productos? Por ejemplo, esa pregunta la resolvemos, obviamente, con la función que acabamos de ver, moda.1. ¿Por qué? Hombre, porque sencillamente nos están pidiendo que en qué año se solicitaron más productos. ¿Ok? Sencillamente yo especifico aquí. En el año que se solicitaron más productos fue en 1997. ¿Cuántos clientes no tienen región? Ojo, esta sí es otra función que vamos a aprender ahora. ¿Cuántos clientes no tienen región? Si observamos aquí en el campo región, hay 1, 2 y 3 campos, 4 campos que no tienen nada. O sea, eso es lo que deberíamos contar. O sea, los clientes que no poseen región. Entonces, para eso vamos a aplicar una función que se llama contar punto blanco. ¿Qué hace la función contar punto blanco? Cuenta el número de celdas en blanco dentro de un rango específico. Entonces, sencillamente escribo la función contar punto blanco y selecciono el rango de datos. Y me muestra que son 4 valores, que no tienen ningún valor en la tabla. Esta función de pronto va a ser útil ¿para qué? De pronto ustedes tienen un listado, digamos un ejemplo muy rápido, de pronto tienen un listado de nóminas y miércoles necesitan validar que, de nómina no, de pronto un listado de cédulas de personas o de lo que sea. De pronto ustedes tienen un listado, una base de datos de 200, 300 personas. Y ustedes necesitan de pronto establecer si en verdad digitaron, si en verdad esos campos tienen cédula o no tienen cédula. Entonces, sencillamente, ¿cómo harían? Hombre, sencillamente pues especificarían de pronto si tienen datos o no tienen datos, o sea, con contar punto blanco en esa celda. También podrían hacer otra cosa que podría ser de pronto implementar una validación de campo. Ustedes saben que máximo creo que una cédula tiene 11 caracteres o 11 números. Entonces, por lo tanto, podrían implementar una validación de datos que verifique que cada celda tenga nada más 11 datos. ¿Ves? Son cositas que vamos a ir aprendiendo. Revisemos la función 5. La función 5, ¿qué nos dice? Bueno, total, promedio, fecha de nacimiento de la persona más joven, fecha de nacimiento de la persona. Esto lo pueden realizar ustedes. Número de personas sin segundo apellido, número de personas en el listado, número de personas que son de sexo femenino. Vamos de pronto a realizar esto. No, yo lo voy a hacer esto aquí rápidamente. Total deuda final simplemente sería una sumatoria como ya veníamos desarrollando.
Promedio de deudas iniciales, pues con la función promedio de deudas iniciales. Esta, por ejemplo, ¿cómo lo haríamos? ¿Quién me dice? Fecha de nacimiento de la persona más joven. ¿Cómo haríamos eso? ¿Con qué función? Con la misma del mínimo. Bueno, miremos a ver si funciona con la del mínimo. Revisemos. Intentemos hacerla con la función del mínimo, a ver. ¿Cuál nos está dando con el mínimo? Si no estoy mal, Disculpa, necesitamos de la persona sería más la del adulta. máximo. Ok, Sí. con la del máximo sí sería. Con la del máximo sí es porque recuerden que nos están pidiendo en este momento la persona más joven. O sea, la persona más joven prácticamente sería el valor mayor en cuanto a los años. O sea, sería el mayor valor. Creo que tiene que subir la tabla un poquito. La tabla está... Creo que hay más valores ahí, ¿no? En la Vamos tabla. a ver. De 46 a 54. Sí, sí, claro, obviamente. Vamos a realizarlo bien. Vamos a tomar todo el rango de datos. Listo, ahí está. Nos da el dato que la persona más joven, nacida en 1983, y obviamente pues la persona más adulta pues sería con la función min. Nos devolvería la persona más adulta o la persona de mayor edad. Ok, mírenlo. La deuda final más repetida, pues obviamente ya entendimos que la función moda.1 nos devuelve de pronto el valor que más se repite en un determinado rango de datos. Entonces vamos a realizarlo de nuevo. Moda.1, un determinado valor de deudas, de un rango de deudas. Pues ahí lo tenemos. Número de personas sin segundo apellido, pues sería contar, ojo que sin sería la función contar punto blanco. Y en el segundo apellido, que sería el apellido materno, pues revisamos. Pues obviamente pienso que nos va a salir un valor de 0, pues porque obviamente no hay ningún valor que esté vacío. Número de personas en el listado se utilizaría con la función contar. Y contaríamos los nombres de las personas. Los nombres, digamos los nombres. O sea, son unas funciones que son realmente bastante sencillas. El número de personas que son de sexo femenino. A ver, ya aquí empezamos a utilizar otro tipo de combinaciones. ¿Cuál sería el tipo de combinaciones? Obviamente aquí necesitamos contar, pero necesitamos contar con un condicional. O sea, necesitamos contar, pero que al mismo tiempo nos permita establecer cuáles son de sexo femenino. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a emplear una función que se llama contar.sí. ¿Ok? Contar.sí nos implica que vamos a contar, pero dependiendo de un condicional que vamos a establecer. Entonces, me dicen, el formato de la función contar.sí es el siguiente. Nos permite que establezcamos un rango. O sea, ¿el rango cuál es? Obviamente vamos a establecer el rango donde se encuentra definido el sexo. ¿Ok? Listo. Definimos el rango de valores. Ahí está definido el rango de valores. Separo con un punto y coma la función. Ahora, ¿qué debo colocar? Debo colocar un criterio. ¿Qué es lo que me están pidiendo? Me están pidiendo las personas que sean de sexo femenino. Ojo, como el criterio de búsqueda es un texto, entonces recuerden ustedes que los textos van encerrados entre comillas. Entonces, sencillamente yo abro la comilla, tiene que ser la comilla doble, la que está, se les indica en el teclado, la que está encima del número 2, ¿ok? Y establezco el criterio que sea F. Y cierro ese criterio con comillas también. Y cierro la función. Y ejecuto la función. ¿Qué me dice? Me dice que hay 26 personas que son de sexo femenino. Entonces ya también acabamos de implementar una función, pero combinada con un condicional. ¿Vamos claros hasta el momento? ¿Sí comprendieron la función contar.sí? Sí. O la repito. ¿Alguien necesita que la repite? Repítala, profe, porfa. Ok. Por favor, les pido un favor. Cuando yo pregunte,
y alguien no entienda, por favor, frénenme enseguida y díganme, profesora, hágame favor y repita, así como me acaba de decir la compañera. Porque la idea es que todos entiendan y todos podamos avanzar. Entonces, miren, vuelvo y repito la función. La función se llama contar puntos sí. ¿Por qué? Porque es una función que primero debemos contar un determinado tipo de datos, pero nos están pidiendo que vamos a ver también que contemos de ese tipo de datos, pero simplemente las que cumplan una condición. ¿Cuál es la condición? Que sean de sexo femenino. Entonces yo debo usar la función contar puntos sí, que implica fusionar la función contar con un condicional. Entonces yo escribo contar puntos sí y el criterio de la función es el siguiente. Primero contar puntos sí, abro paréntesis y le especifico el rango de datos. El rango de datos de lo que deseo contar. Ok, ese rango de datos yo lo separo con un punto y coma. Cuando establezco el rango de datos, perdón, aquí, ¿qué hice? Vamos a hacerlo de nuevo. Contar puntos sí. Selecciono el rango de datos. Bien, separo ese rango de datos con un punto y coma. Ahí está. Y escribo el criterio. ¿Cuál es el criterio que debo establecer? El criterio, obviamente, que me están pidiendo es que sea de sexo femenino. Entonces, recuerden, como la letra F es un texto, los textos recuerden que van encerrados entre comillas. Entonces, yo abro la comilla, especifico el valor que voy a buscar en el rango determinado y cierro con la comilla. Y le doy Enter. Listo. Me contó que son 26. Aquí dejo la función escrita para que la analicen. Contar puntos sí, abro paréntesis, el rango de datos y el criterio de búsqueda que voy a establecer. ¿Vamos claros hasta allí? Sí, profesor, gracias. Ok. Bueno, pasemos al otro ejercicio que tenemos acá. ¿Qué nos dice también? Es otro ejercicio de contar puntos sí. Bueno, ¿quién me lo hace? Rápidamente. Tenemos unos nombres y unos apellidos. Y me dice que cuente las personas que tienen por nombre. Por ejemplo, Luis. Rápidamente, ¿quién me lo hace? ¿Cómo se hace? ¿Igual a qué? Sería contar y escogería el nombre, o sea, el rango de los nombres. Contar, ajá. Escojo el rango de los nombres. ¿Y qué más haces? Y luego punto y coma, comillas, Luis, cierro comillas. Ok, está bien, pero te faltó algo. No es la función contar, es contar Contar puntos. sí. Contar Sí, puntos. Contar sí. Ok. Ok, establezco el rango de datos, separo con un punto y coma y establezco el criterio. El criterio, como es un texto, es Luis. Y cierro el paréntesis. Ya, ahí está. Me dice que hay 5 personas que se llaman Luis. Voy y verifico. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, sí está realizando la función exactamente. Para los otros, lo mismo. Contar puntos sí. Establezco el rango y establezco el criterio. Es lo mismo. De Andrea, hay 2 personas que se llaman Andrea, ¿correcto? Y así sucesivamente con los nombres que están allí, Javiera, Mario y Alberto. De igual forma se realiza. Pasemos al otro ejercicio. Contar puntos sí. Ok. 2. Aquí vamos a utilizar también la función contar puntos sí. Miren, aquí nos están pidiendo en este campo, tenemos una base de datos con clientes, años de apertura, mes, monto, producto y región. Nos dicen cuántos clientes hay con cuenta corriente. Entonces, ok, vamos a realizarlo. Sería con la función contar puntos sí. Ok, establezco el rango o criterio. Bien. Separo con un punto y coma. Y coloco el criterio. El criterio es que diga cuenta corriente. Listo. Ya escribí el criterio. Listo, y lo hago. Y eso me dio 14 personas con cuenta corriente. Bueno, voy a realizar el... Sí, dígame. Una preguntita. Cuando escribamos cuenta corriente, debe tener el mismo formato que tiene en donde escogemos el criterio, o sea, que C mayúscula y C en Sí. cuenta corriente. Tiene que ser Sí, el mismo formato, ¿cierto? Tiene que tener el mismo formato, correcto. Ah, Vamos a realizar el otro que dice crédito de consumo. Vamos a realizarlo. Yo lo voy a hacer y ustedes me van a decir cuál es el error que tiene. Me piden que sea el crédito de consumo. Ok, ya lo hice, me dio 0. A ver, les pongo la función. ¿Cuál es el error que hay? ¿Cuál es el error que hay ahí? ¿Quién me dice? La tilde. La tilde. Ok, perfecto.
Esa es la solución. Tienen que tener pendiente que si tienen eso, de pronto un campo que tenga tilde, tienen que escribirlo, el campo totalmente idéntico como está escrito. O sea, en este caso tengo un campo que tiene una tilde, debo escribir la tilde. Si no lo escribo, pues obviamente me va a mandar un error. Este de región se hace de igual forma, ¿ok? Que este de acá. Vamos a revisar el de los años. Entonces vuelvo y escribo contar puntos sí, el rango de los años, que sean por lo menos el de 1997, que establezco aquí, establezco un rango de datos, ¿ok? Establezco un rango de datos y que sea el del año 1997. Ojo, pero ya estamos aquí en este momento hablando de números, ya no estaríamos hablando de texto. Entonces el criterio sencillamente va sin comillas, ¿ok? También puedo hacer algo, puedo establecerle un valor absoluto a ese rango de datos para poder simplemente bajar la fórmula y después cambiar el año simplemente para no tener que escribir toda la fórmula nuevamente en los otros campos. Entonces, ojo, ya saben, cuando es un campo numérico, sencillamente pues no lo encierro entre comillas, simplemente lo escribo y ya. Entonces, miren, ahí está escrito. Del año 1997 me dio que son 8. Voy a bajar el rango de datos, miren, ok, aquí simplemente sería cambiar el año a 98 porque el criterio del rango de datos lo fijé con F4. Ahí simplemente sería cambiar el dato numérico, 1999 y aquí sería 2000. Y ya los tenemos todos generados. ¿Vamos claros hasta allí? Sí. Bien. Realicemos otro ejercicio. Aquí tenemos otro ejercicio que viene con la función contar puntos sí. Vamos a meter otro condicional acá. Entonces, miren. En este caso, ya estos cuantos clientes son chilenos, casados y mecánicos, eso es la misma mecánica que tenemos. Sin embargo, vamos a realizar contar puntos sí. Entonces, donde está aquí la nacionalidad, simplemente pues digito el rango y escribo el valor. Listo. Ahí está. Y así sucesivamente con los otros dos valores que dicen casado y mecánico. Vamos a resolver este. ¿Cuántos clientes ganan menos de 600,000 pesos? Entonces sería la función contar puntos sí. Ojo. Ok. ¿Dónde está el valor del salario? Se encuentra en el que dice ingreso bruto. Entonces yo selecciono ese rango de datos. Ok. Y ahora debo especificar un criterio. Ok. El criterio sería menor de 600,000 pesos. Ojo, pero ese criterio va encerrado entre comillas. Y yo simplemente coloco menor de 600,000. Cierro el criterio. Listo, ahí está, miren. Miren la función. Contar puntos sí. Establezco el rango de datos. Y cuando voy a hacer ese tipo de comparaciones, menor o mayor, siempre lo voy a hacer también dentro de las comillas. Ojo, pero siempre cuando esté utilizando la función contar puntos sí. Siempre estoy utilizando esa función, ¿ok? Bueno, el ejercicio que viene de cuántos clientes tienen más de 50 años lo van a realizar ustedes. No crean que se me olvidó que tienen pendiente lo de las tablas dinámicas. Pero la idea es avanzar de pronto hoy. Mañana sí tocaríamos el tema de las tablas dinámicas rápidamente en un conteo de 10, 15 minutos para que ustedes lo realicen. O alguno me lo explique en clase. Este lo realizan ustedes. El del sí. De cuántos clientes tienen más de 50 años. Mañana espero que alguno me lo resuelva. Avancemos ahora a otro tipo de función. Bueno. Y aquí vamos a empezarnos a meter un poquito en lo que es la función sí. Entonces, miren, voy a explicarles lo que es la función sí de pronto para el que no la conozca. La función sí sencillamente es un condicional. Voy a explicar cómo funciona lógicamente la función sí. Y después empezamos a realizar el ejercicio. Como dije que la función sí es un condicional, ¿en qué consiste ese condicional? Pongamos un ejemplo. Si yo digo, si yo abro una puerta, o sea, ¿qué par de cosas pueden pasar si yo abro una puerta? ¿Quién me dice? La tiene que Puede entrar encender. o salir. Ok,
o entro o salgo. Son las dos únicas opciones que pueden pasar si yo abro una determinada puerta. Ok, entonces, primero, con la función sí se debe establecer una condición. Ok. Si yo digo, entonces, si yo estoy hablando de pronto de abrir la puerta, la condición en este momento sería si yo abro la puerta. Ok. La condición es si yo abro la puerta. Vamos primero a explicarlo en el idioma español y después lo vamos a traducir acá. Si yo abro la puerta, ok. Y supongamos que esa es la condición. Cuando yo termino la condición la separo con un punto y coma. Entonces, digamos, si yo abro la puerta, punto y coma. Ok, ¿qué sucede si yo abro la puerta? Entonces, vamos a evaluar lo que realmente va a suceder cuando se cumple la condición de que yo abro la puerta. Supongamos que yo pongo la premisa que si yo abro la puerta, debo salir. Ok. Y si yo abro la puerta, tengo que salir. Ok. Supongamos que establezco esa premisa. Entonces, si yo abro la puerta, separo con un punto y coma, voy a colocar un texto que debo salir. Y separo nuevamente con un punto y coma. ¿Para qué separo nuevamente con un punto y coma? Porque también debo evaluar la posibilidad de que la condición no se cumple. Entonces, si la condición no se cumple, yo debo escribir no salgo. Porque hay dos opciones, o entro o salgo. ¿Ok? O salgo o me quedo adentro. Cualquiera de las dos opciones. ¿Entendieron lógicamente lo que hace la función? Sí. Les voy a explicarlo. ¿Sí entendieron o no entendieron? Sí. Sí. Ya, Ok. sí, señor. Sí. Ok, entonces voy a realizarla aquí en este ejercicio para que ustedes se den cuenta. Miren, aquí me tengo una lista que dice vendedor, venta, sueldo y un sueldo final. Obviamente el sueldo final es el que debo calcular, pero ese sueldo final va calculado de acuerdo a una función o de acuerdo a una condición específica. ¿Cuál es la condición? Aquí nos dicen, si el vendedor vendió más de 1000, entonces que gane el doble del sueldo. Si vendió menos, entonces gana el mismo salario. ¿Ok? Entonces voy a escribir la función. Primero, la función igual, la palabra reservada sí, y abro el paréntesis. Entonces, cuando ustedes escriben eso, les sale una ayuda en sus pantallas. Le dice prueba lógica. ¿Prueba lógica qué es? Sencillamente van a establecer la condición de la cual les estoy hablando. ¿Qué me ayuda a ver? ¿Cuál sería la condición aquí? Si el vendedor vendió más de 1000, entonces, ¿cómo haríamos ahí? ¿Cuál sería la condición? ¿Sí qué? La columna ventas. Ok, listo. Si la columna venta, o sea, si la celda B4, si la celda B4, ¿qué? Es mayor que 1000, o sea, entre Ok. comillas. No, ojo, entre comillas no. Recuerda que es un valor numérico. Los valores numéricos no van encerrados entre comillas. Ah, ok. Los valores que van encerrados entre comillas son los valores de texto. Entonces, miren, ya aquí he definido la condición. Estoy preguntando si la celda B4, que es el valor de la venta, es mayor de 1000. Entonces, miren el texto lo que dice. Si el vendedor vendió más de 1000, esa es la condición. Hasta ahí llegó la condición. Cuando yo termino la condición, separo la condición con un punto y coma. Bien. Entonces, ¿qué voy a ejecutar ahora? Voy a ejecutar cuando la función en realidad se cumple. O sea, voy a evaluar en el caso de que el valor de la venta, el valor de ese de B4 sea mayor a 1000. Si es mayor a 1000, ¿qué sucedería? ¿Qué operación debo realizar ahí? Multiplica por 2. Ok, multiplico el valor del salario, que sería la celda C4 por 2. Listo. Ya determiné cuando se cumple la función. Separo con un punto y coma. Ahora voy a determinar cuando la función no se cumple. O sea, si vendió menos, gana el mismo sueldo. O sea, le voy a asignar la misma columna del salario. O sea, le asignaría el valor de C4. Y cierro el paréntesis. ¿Quién no entendió la función? Y la repito. ¿La puede repetir, por favor? Claro, cómo no. Le habíamos dicho que toda función comienza con el signo igual y la palabra reservada es sí, que es la función sí. Entonces, sí y abro paréntesis. Lo primero que debo establecer que es, de acuerdo a lo que les dije lógicamente primero tengo que establecer una condición, que es la condición que me va a permitir a mí desarrollar la función. Entonces, aquí en este momento yo, en el enunciado, yo veo, dice, si el vendedor vendió más de 1000. O sea, esa sería la condición. La condición para poder desarrollar la función es que el vendedor haya vendido más de 1000 unidades. Entonces, ¿dónde se encuentran las ventas? Las ventas se encuentran en la celda, en la columna B. Entonces, yo voy a empezar a preguntar por la primera celda.
de la venta. O sea, si B4, o sea, si esa celda, si B4 es mayor a 1000, que es lo que me está diciendo el enunciado. O sea, es como si dijéramos, si B4 mayor a 1000. Aquí estamos diciendo, hasta ahí terminó la condición. Cuando yo termino la condición, entonces, de acuerdo a lo que les expliqué, ¿qué es lo que debe venir? Voy a evaluar cuando la condición de verdad se cumple. O sea, si supongo yo que ese vendedor vendió más de 1000, entonces debe ganar el doble del salario. Entonces, el doble del salario sencillamente sería multiplicar la columna sueldo por 2. Y terminé la condición terminé la sentencia cuando la condición se cumple. Separo con un punto y coma porque también debo evaluar cuando la condición no se cumple. Ahora, cuando la condición no se cumple, ¿qué me dice el enunciado? Me dice, si vendió menos, gana el mismo salario. Entonces, sencillamente, le asigno el valor del salario. Cierro el paréntesis. Listo, ejecuto la función. Y desplazo la función hasta abajo. Y ahí está. Coloco la función nuevamente para que lo observen. O sea, la función, el problema no es el desarrollo de la función. El problema sencillamente es entender lo que debemos hacer lógicamente. Si ustedes entienden lógicamente lo que deben hacer, pueden desarrollar la función sin ningún problema. Porque miren que sencillamente es una multiplicación y no es otra cosa que ustedes no sepan realizar en Excel. El único conveniente aquí es entender lo que deben hacer. O sea, entender lógicamente la función sí. Si ustedes entienden lógicamente la función sí, la pueden desarrollar muy fácilmente. Ahora, les doy un consejo. Cada vez que vayan a mirar o cada vez que vayan a desarrollar una función, sí, primero analicen lo que van a hacer. Cuando ustedes entiendan lo que van a hacer, desarrollen la función. ¿Vamos claros hasta el momento? Sí, señor. Sí. Bien, ok. Sí. Bueno, avancemos con la otra función, sí. Entonces, por favor, yo necesito que alguien me desarrolle esto. Entonces, miren, aquí tenemos una serie de nombres, un valor en venta y también debemos calcular un sueldo final. Pero ya vamos a combinar con otro tipo de función, con otro tipo de cosas también. Entonces tenemos que, aquí tenemos una tablita en la parte de abajo que nos dice la venta y la comisión. Que si la venta es hasta 100, tiene una comisión del 10%. Y si es mayor de 100, tiene una comisión del 20%. Entonces, aquí nos dice, el enunciado nos dice, el sueldo del vendedor será de 100,000 pesos más el porcentaje de la comisión. Y la comisión se calcula de acuerdo a la tabla. Y aquí está la tabla. A ver, ¿quién se atreve a desarrollarla? Vamos a darle 3 o 4 minutos para que intenten desarrollarla. De acuerdo al concepto que acabamos de explicar ahora. Yo los ayudo. Igual sí, listo, ya los ayudé. Tienen que establecer primero la condición. ¿Cuál sería la condición? La venta. Ok, sí, la condición está en la venta. B4. Pero, ok, B4. Punto y coma. No, ahí sería mayor a 100, ¿no? Ok, sí. Sí, pero ¿cómo harías eso? A ver, si B4 ¿Mayor Igual. qué? mayor, 100. ¿No sería mayor mayor. igual? No, si hablamos de mayor, miren lo que dice ahí. Dice hasta 100, o sea, que sea menor o igual a 100. La concesión del entonces señor sería está menor. diciendo, no, está bien. Está diciendo que sea mayor a 100, ok, podemos desarrollarlo de esa forma. Si B4 mayor a 100, listo, ya tengo la condición. Si B4 mayor a 100, ajá, ¿qué cálculo voy a realizar? Eh, 100,000 por 20%. No, mira lo que dice ahí. El sueldo del vendedor será de 100,000 pesos más el porcentaje de la comisión. Se toma 100,000 por 10%. O sea, que sería por el 10%. No. Volvemos a B4. Sería por 20.
No, sería Por 1.10. sería Yo diría que tienes que sumarle los 100.000 más la multiplicación de los 100.000 más el 20%. Correcto. ¿No sería así más es. fácil los 100.000 más los 100 por 120%? O 100.000 por 1.20 Por que te va a dar el valor. Exacto, por 120%. También podrían hacerlo así. Se podría hacer, tendrían que ser, por lo menos yo lo hago de esa forma, pero también podría ser por el 120. Pero yo lo hice de esa forma, por lo menos podría ser 100.000 más B4 por el 20%. Y ahí desarrollé una parte. Ahora voy a desarrollar la segunda parte de la función, o sea, si la función no se cumple. Si la función no se cumple, ¿qué se debe hacer? O sea, si no es mayor a 100, ¿qué se debe Serían los calcular? 100, sería 100.000 por 110%. Ok, sí, correcto. Sería eso. Listo, ahí está. Pongo la función nuevamente para que la mida. ¿Qué estoy haciendo? Me lo voy a explicar. Se puede desarrollar también de otra forma. Pero el señor que la desarrolló, pues la desarrolló aquí primero de esta forma. Él tomó primero el valor del mayor, o sea, simplemente preguntó, si B4, o sea, si la venta es mayor a 100, tomó el segundo valor. O sea, va a calcular con este valor. Si esa venta es mayor a 100, entonces, ¿qué va a hacer? Aquí dice, el valor a calcular será de 100.000 pesos más el porcentaje de la comisión. Serán los 100.000 pesos más el valor ese de B4 por el 20%. Ya. Y en caso de que no se cumpla, pues va a trabajar con que sea la otra opción. O sea, que calcule el 10%. Los 100.000 pesos más la celda por el 10%. Pero una pregunta, si nosotros multiplicamos ahí, o sea, en la segunda condición, cuando no se cumple de que sea mayor de las 100 ventas Sí. y lo estamos multiplicando por el 10%, estamos diciendo que todo el que esté por debajo de 100 comisiona 10%, cuando debería ser al revés, ¿no? No, está bien. Está bien porque mira, la condición está establecida que sea mayor a 100. O sea, mayor a 100 sería 101. O sea, la contraparte de la condición sería menor de 100. Menor o igual a 100. O sea, abarcaría hasta 100. Ya. Porque la condición está radicada a partir de que sea mayor a 100. O sea, la condición abarcaría a partir de 101. Y lo contrario de 101 es lo menor a 101. O sea, abarcaría 100. ¿Sí me hago entender? Sí, Otra forma de desarrollarlo sería también, de pronto tomándolo de la forma contraria. Yo pongo sí, entonces coloco si B4 es menor, ahí sí podría trabajar con la otra parte, que sería menor o igual. O sea, comenzaría con trabajándola con hasta el 100. O sea, menor a 100, menor o igual a 100, pues ahí sí podría trabajarla con otra parte, que sería entonces 100.000 más el B4 por el 10%, ¿ok? Y la otra parte sería 100.000 más el mismo B4 por el 20%. O sea, sería la otra forma de realizarlo. Tomando la otra condición, o sea, que sea menor o igual a 100. O sea, que vaya hasta 100, tomando la primera opción. Como te dije, se podía desarrollar de dos formas. Primero, implementando la condición de que sea mayor a 100 o implementando una condición de que sea menor o igual a 100. Con cualquiera de las dos fórmulas se puede realizar. ¿De acuerdo? Sí. ¿Quién no la entendió? ¿O todos la entendieron? Por el silencio supongo que todos entendieron. Ok, avancemos. Bien. Esto es un poquito más fácil, esto simplemente es de texto. Mira. Aquí tenemos un nombre, un rendimiento y un resultado. Y nos dice, en la columna resultado aparecerá el texto muy bien si el rendimiento es mayor o igual al 70%. Y dedíquese a otra cosa en caso contrario. ¿Quién me ayuda? Eso es muy sencillo. Igual, sí, B2 Ok. es mayor o igual Sí. a 70% entre comillas. No, ojo, estamos estableciendo una condición.
Ah, Ahí cierto. no vamos, sí. Cierto. Ahí ya simplemente colocamos mayor o igual a 70% y listo. Y listo. Paréntesis y ya. O sea, punto y coma, separo con el punto y coma. Ahora debo colocar si Si se cumple la B2 condición. es menor. No, ya desarrollé No, la ahí condición. viene el punto y Ahí va muy coma, y ahí sí bien, viene entre comillas, muy la bien. palabra muy bien. Está bien la palabra muy bien, sí. Exacto, entre comillas, muy Ok, bien. listo. Y separo con el punto y coma y Punto y coma. Entre coloco. comillas, dedíquese a otra cosa. Exacto. Dedíquese a otra cosa. Ok, listo. Así de sencillo es. Ahí está establecida la condición. Miren, no revisen. Si es igual, mayor o igual a 70, muy bien. Menor, dedíquese a otra cosa. Ahí está. Fácilmente lo acabamos de realizar. Revisemos esta. Esta se parece a la que hicimos. Entonces, miren. Dice, tenemos un producto, un precio, una categoría y un precio final. Dice, si el producto está en la categoría A, se descuenta el precio en 5%, si no en un 10%. Bueno, esta sí no los voy a ayudar para nada. Esta me la van a hacer ustedes. Listo, pues esta sería, sí, C5 Listo, que C5 es igual a igual a, A, entre escribo así. comillas. Ah, Entre ok, perfecto, entre comillas, listo, bien. punto y coma. Sí. B5 por B5 por 5%. 5%. Punto y coma. Ajá. Podemos hacer otra función sí, o le podemos dar el negativo suponiendo que solamente esté A y B. Sí. Como solamente hay dos, vamos a ponerlo ahí mismo. Sí, no, inmediatamente ponemos el negativo. Sí, B5 por 10%. Bien. Vamos a ver si realmente me da el valor que yo quiero que me dé. Ojo. Si el producto está en la categoría A, se descuenta el precio en un 5%. Pero ojo, ahí no me está dando el precio final. Ahí me está dando el descuento. ¿Cómo debería hacer para que me dé el precio final? Creo que tienes que restar el precio. Debería multiplicar por 95% en vez de 5%. Exacto, o sea que la primera condición es determinar cuánto va a ser el descuento y después hacer la resta. Sí, pues podría ser así también con el 95%. Ok, perfecto. Esa parte también es válida. Podría multiplicar por el 95%. Pero si yo quiero usar de pronto esta tabla que está aquí abajo, debería ser lo siguiente. Debería ser recta. Debería ser una recta. Debería colocar Correcto. aquí el valor de B4, el valor ese de B5 menos, y aquí también el valor de B5 menos el valor. Ahí sí lo tengo. Hay varias formas de hacerlo, hay varias formas de desarrollar. Lo pueden desarrollar como yo lo hice, o también sencillamente multiplicando por el 95% y por el 90%. Hay varias formas de realizarlo. Bueno, es bastante claro el tema, ¿cierto? O por lo menos ahí van practicando. ¿Vamos claros hasta allí? Sí, señor. Así es. Entonces, por favor, van a abrir el otro archivo que les mandé. Vamos a trabajar un poquitico más en este tema todavía. El otro archivo que les mandé se llama función sí. Entonces van a abrirlo. Ok. Y vamos a empezar a trabajar en este ejercicio también. Entonces voy a proyectarlo acá en pantalla. Voy a dejar de compartir este. Y ahora comparto el otro ejercicio. Perdón. Bueno. Vamos a empezar con algo fácil. O sea, a medida que vamos metiéndonos, vamos yendo con cositas fáciles y ya de pronto en las próximas clases, dos clases más adelante, ya empezamos a complicar un poquito más la situación. Pero ahora vamos con cosas medio fáciles todavía. Entonces, por favor, vamos al ejercicio 1. ¿Qué vamos a hacer en el ejercicio 1? Vamos de pronto a mirar
este tipo de comparativos que están aquí. ¿Qué van a hacer ustedes? Miren, aquí tienen una condición respectiva que deben evaluar. Tienen condición, aquí van a desarrollar por lo menos A que sea mayor a B y van a dar un resultado a ver si es falso o es negativo, si es falso o es verdadero. Entonces, ¿qué van a hacer? Aquí van a escribir sencillamente, en el resultado van a escribir lo siguiente. ¿Ok? Sí. Esta celda, no digámoslo así. Digamos sencillamente voy a escribir igual a esta celda mayor a esta celda. Ok, me da un resultado de falso de forma inmediata. ¿Sí lo ven? Ahora vamos a evaluar, perdón, ¿qué dice aquí? Perdón, parece que cerré el archivo. Un momento. Desarrollámosla con la función sí, para que ustedes puedan revisar. Con la función sí, revísenlo así. Si B3 mayor a C3, entonces va a ser verdadero o va a ser falso. Entonces evalúen todas las condiciones de esa forma. De acuerdo a lo que les digan allí. Por ejemplo, aquí en este, sí, van a evaluar si esta celda es menor a esta celda. Entonces, ¿qué va a hacer? Si es menor a esa celda, va a ser un verdadero, ¿sí o no? Esto lo pueden realizar en sus casas para que lo tengan de desarrollo. Miren lo que ahí me dio un verdadero. Hacemos el ejercicio número 2. Esto lo pueden realizar ustedes en su casa. El objetivo de esto es que ustedes miren cómo utilizan los comparativos, todos los posibles comparativos que puedan tener. Igual, distinto, mayor que, menor que, mayor igual o menor igual que. Este ejercicio sencillo lo pueden ustedes realizar en su casa. Avancemos al número 2. En este caso, sí, aquí. Bueno, en este caso tenemos unos nombres, una prueba 1, prueba 2. Tienen que calcular un promedio y van a calcular un campo que se llama situación. Y el campo que se llama situación depende de una función sí. Por lo menos aquí lo tienen. Van a utilizar la función sí para evaluar la siguiente condición. Si el promedio del alumno es inferior a 4, la función debe colocar la palabra reprobado o de lo contrario la palabra promovido. Entonces, a realizarlo. ¿Cómo se calcula todo lo que tenemos que hacer allí? Bueno, primero hay que sacar el promedio. Ok, ¿cómo sacamos el promedio? Igual promedio. Ajá. Se toman los dos valores, en este caso sería C3 y D3. Ajá. Listo, ok. Ahí está calculado el promedio. Ya lo tenemos, listo. Ahora la situación. Igual sí. E3. Ok, si E3 es menor a Ajá. 4. Ok. Punto y coma entre comillas, disculpa. Ujú. Reprobado. Ajá. Cierro comillas, punto y coma, entre comillas, promovido. Ok. Vamos bien, esto es algo sencillo. Entonces, ya así es la función. Así de sencillo es la función. Necesito que me digan la verdad. O sea, ¿todos están comprendiendo o hay alguien de pronto que esté un poquito rezagadito o hay alguien que de pronto todavía no tenga clara la función? Porque para eso estamos aquí. En mi caso estamos bien. Ok, bueno. Oigan, ayer no tomé lista. ¿Sí? ¿Qué me iba a decir? Disculpe, no, que creo que es más bien un tema es practicar cada uno para así como ir afianzando un poco más la información que nos está brindando. Sí, claro, eso es. Simplemente es práctica, que ustedes cojan el dominio de la función, sí, no es más. Oigan, ayer no tomé lista porque ayer iniciamos curso. Obviamente hoy sí voy a tomar lista. Es más, aquí tengo un reporte de 32 personas y actualmente tengo conectados 27 personas. Entonces voy a tomar lista a ver quiénes son los que están y quiénes no están. Entonces me dan un segundo y reviso el listado acá, por favor.
Bien. Andreina Rincón. Andreina Rincón. No está. Eva Escalante. Eva Escalante. Un poco está. Jane Sanjuanelo Bermúdez. Presente. Ok. Catherine María Yepes. Catherine María Yepes. No está. Kevin Cervantes. Kevin Cervantes. Tampoco está. Luis Alfredo Barandica. Aquí presente. Bien. Melissa de la Hoz. Melissa de la Hoz. Melissa estuvo conectada hasta hace como 2 minutos. Sí, Yo creo que el personal de Humana salió a una reunión. Ok. Sí, yo la vi conectada. Sí, Presente, presente. ok. Jenny Contreras. Jenny Contreras. La señora Jenny la puede remover porque ella renunció. Qué pena. Ok, listo. Bien. Daniela Pimentel. Hernán Rueda. Hernán Rueda. Brian Martínez. Brian Martínez. Julio Lugo. Presente. Ok, listo. Sigamos. Evelyn Herrera. Presente. Jordi Jiménez. Presente. Carlos Altuve. Presente. ¿Quién? Presente. Ok, listo, Daniel. Listo. Alfredo Villanueva. Brian. Alfredo Villanueva. Bien. Erika Leiva. Erika Leiva. Orlando Rodríguez. Orlando Rodríguez. Aquí estoy, estaba en mute. Bien. Aldair García. Presente. David Pineda. David Pueden Pineda. quitarlo de la lista. Hay que quitarlo. Sí, Sí, porque él renunció. Listo. Catherine Tapiero Suárez. Ella está en licencia de maternidad. Bien. Raúl Palma. Raúl Palma. No. Carlos Yance. Aquí, qué pena. Bien. Henry Martínez. Presente. Karen Albor. Aquí está. Armando Marriaga. Presente, profe. Ok. Armando Marriaga. Él renunció. Él Bien. también ya renunció. Ok. Gabriel Sánchez. Presente. Daniel García. Daniel García. Ok. Tania Gayor. Tatiana Rodríguez. Nora Reyes. Presente. Moisés Mora. Presente. Ok, listo. Raúl Palma me está escribiendo. Ok, listo, ok, todo bien. Y Orlando Rodríguez también, listo. Bueno, señores, son las 8 en punto de la mañana, entonces, como el horario es de 7 a 8, lo dejamos aquí. Mañana continuamos con lo que venimos trabajando. Profe, te disculpe, usted nombró a Grace López. ¿Perdón? Usted nombró a Grace López. Grace López. No la tengo en este listado. Entonces, Grace López. Profe, Sí, le habla señor. Brian Martínez. Yo estaba, pero, o sea, cuando respondí estaba en mute. Ok, listo. Lo mismo, profe, Catherine Yepes. Ok, Catherine, ya por aquí te tengo listo. Okay. Gracias. Bien.
Bueno, listo. Entonces nos vemos el día de mañana, ¿correcto? Y mañana continuamos. Listo. Bye bye. Ahorita les paso la Gracias. grabación. Ok. Muy bueno, Gracias. gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bien, hasta luego.